El título que le he puesto a este tema de suma importancia se llama "Ya viene la marca de la bestia". ¿Lo pueden repetir conmigo, por favor? Ya viene la marca de la bestia. Muchos dicen, qué extraña definición. Algunos quizás saben de qué se trata esto, y si no lo saben, hoy van a aprender qué significa esto que estamos mencionando hoy con respecto a la marca de la bestia. Pero esto hasta los más escépticos lo están dando a conocer. Hay un grupo de chilenos que salen en una página en YouTube que constantemente hablan de los acontecimientos proféticos en la Biblia. Y ayer precisamente estábamos haciendo limpieza, mi esposa y un servidor, en este lugar para que ustedes pudiesen estar cómodos aquí. Escuchaba un video de estos chilenos que no son necesariamente cristianos, pero que sin embargo abordan estos temas y ellos ratifican lo que dice la Biblia. Y leían precisamente estas porciones de la Biblia que habla en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 14, en Apocalipsis 15, que mucha gente lo lee y no entiende qué es lo que habla aquí, porque habla de muchas cosas que para la mayoría son un misterio. Dejemos ahí esa parte y quiero compartirles un libro. Pocas veces les hago referencia a libros que pueden ser de ayuda para cada uno de ustedes, pero estos hermanos, el hermano Marcos Richards, al igual que su padre, han escrito muchos libros, y este libro se los recomiendo, lo venden en cualquier librería cristiana, y se titula Apocalipsis y el Nuevo Milenio, de Marcos Richards. Si lo quieren anotar, a veces nos gastamos 15, 20, 30, 40, 50 pesos en refrescos que nos hacen daño y provocan diabetes. Te puedes gastar 40, 50, 60, 70 pesos en un libro que no te va a provocar diabetes, pero al contrario te va a abrir el conocimiento de la palabra de Dios, porque estos hermanos hablan de los acontecimientos que están ocurriendo ahora, que fueron predichos por los profetas hace miles de años atrás, y que hoy tienen un cumplimiento con una exactitud impresionante. Se llama Apocalipsis y el Nuevo Milenio, de Marcos Richards. En cualquier librería cristiana ustedes lo pueden encontrar, y de esta forma ustedes pueden, hermanos, ampliar el panorama, porque si muchas veces lees la Biblia y no la entiendes, aquí los hermanos te explican cada texto bíblico de una manera tan sencilla y te abre la visión de tal forma que tú puedas aprender más y tu vida ser edificada y afirmarte más en Dios, porque los tiempos que vivimos son realmente difíciles y peligrosos. Antes de dar inicio a este tema que hoy vamos a abordar, quisiera leerles las primeras páginas y quiero que pongan mucha atención, pues es vital para cada uno de nosotros. En el primer capítulo le pone Jesucristo y la profecía, y pongan atención por favor a lo que dice el hermano. El libro de Apocalipsis empieza y termina con la más grande de todas las profecías. La promesa de que Jesús va a regresar a la tierra por sus hijos. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 declaran, quiero que por favor pongan mucha atención aquí: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá,
El último capítulo lo enfatiza varias veces. He aquí vengo pronto, en el último capítulo de Apocalipsis. He aquí que vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. No dice vengo después o dentro de unos 500 o 1000 años. Dice vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así termina, hermanos, el último capítulo de Apocalipsis. ¿Ok? Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículos 7, 12 al 20. Amén. Cuando aparece una profecía en la Biblia, es algo real y cierto. O simplemente se trata de asuntos espirituales y místicos que no podemos entender. Las profecías del retorno de Jesús a la tierra y del fin del mundo son literales o simplemente simbólicas. Antes de considerar las profecías del futuro y específicamente del retorno de Jesucristo, examinemos primero algunos hechos en cuanto a las profecías del pasado, referente a la primera venida de Jesús, para ver si realmente son ciertas. El Antiguo Testamento contiene más de 250 detalles proféticos en relación a la venida del Mesías. Más de 250 detalles. El Hijo de Dios y Jesús los cumplió todos. Algunos argumentan que las profecías fueron escritas después de los acontecimientos, pero los historiadores y arqueólogos han comprobado que el Antiguo Testamento fue escrito antes de la venida de Jesús. Otros insisten que Jesús se dedicó a cumplir las profecías, para ser recibido como el Mesías. El problema con esto es que la gran mayoría de las profecías son detalles que estuvieron fuera del control de Jesús. Muchos quieren echar abajo lo que dice la Escritura y dicen que esto fue premeditado, pero muchas cosas que Jesús cumplió en vida e incluso antes de su nacimiento, los vamos a ver aquí, ¿verdad?, estuvieron fuera del control de Jesús, como por ejemplo lo que declaró uno de los profetas, el profeta Miqueas, en capítulo 5 versículo 2, donde dice que nacería en Belén Efrata. ¿Cómo podría Jesús, siendo un bebé en el vientre de su madre, determinar y decirle a su mamá en el vientre: mami, llévame a Belén para que allá sea donde nazca? Se tenía que cumplir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, es infalible. Aleluya. ¿Qué nos dice en Miqueas capítulo 5 versículo 2? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Está profetizando el profeta Miqueas. Además, Jesús cumplió los varios pasajes que declaran que él sería un descendiente directo del rey David. Algunas personas argumentan que las profecías son muy generales y vagas. Sin embargo, número uno, existen profecías tan específicas que anuncian que el Mesías sería traicionado por un amigo por 30 piezas de plata, las cuales serían echadas al piso del templo y luego usadas para comprar el campo de alfarero. Número 2, 800 años antes de que se practicara la crucifixión, el libro de los Salmos profetizó que el Hijo de Dios sería traspasado específicamente por las manos y los pies. Cabe mencionar que estas profecías, además de comprobar lo acertada que es la profecía bíblica, demuestran que Jesús realmente sí fue el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia menciona que Jesús fue traspasado? En el libro de los Salmos. Lean el Salmo 22 completo. Incluso el Salmo 22 en el versículo 1 comienza diciendo las mismas palabras que Jesús pronunció en la cruz.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son las palabras textuales con las que comienza el Salmo. Ahora, número 2, realidad. El Nuevo Testamento declara más. Ahora, esto es con respecto al Antiguo Testamento. Ahora vamos con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento declara más de 300 veces que Jesucristo va a regresar a la tierra. Si en el Nuevo Testamento cada una de las profecías fueron cumplidas con exactitud impresionante, hermanos, lo que habla en el Nuevo Testamento de que Jesús retornará por su iglesia, y después de que su iglesia haya subido y estar disfrutando de 7 años de las bodas del Cordero en el reino de los cielos, cumplidos esos 7 años, vendrá y se declarará lo que dice la Escritura, o se cumplirá lo que dice la Escritura cuando dice que todo ojo lo verá. En el mundo entero todos estarán contemplando esa gloria magnífica de nuestro Señor. Dice aquí, y enseña que en ese tiempo todos los verdaderos cristianos seremos arrebatados con Él en los cielos. Y estamos esperando ese acontecimiento, hermanos. ¿Cuántos esperan ese acontecimiento? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aunque respetamos los distintos puntos de vista en cuanto al orden exacto de los acontecimientos, nuestras creencias es que el arrebatamiento de los cristianos, conocido comúnmente como el rapto, será inmediatamente antes de iniciar los últimos 7 años del planeta Tierra como nosotros lo conocemos. Al concluir esos 7 años, llamados la gran tribulación, entonces volverá Jesús a la tierra para reinar. Jesús habló ampliamente de los últimos tiempos en el capítulo 24 de Mateo. Lean por favor ese capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo. El pasaje de los versículos 35 al 44 nos revelan varios puntos importantes. Número 1, el versículo 36 aclara que no podemos saber el tiempo exacto del retorno de Jesús, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Los que insisten en poner fechas a su retorno violan las Escrituras, y al pasar la fecha hacen que la gente menosprecie las verdaderas profecías. ¿Cuántas religiones ustedes conocen o sectas que le han puesto fecha específica de día, mes, hora, ¿verdad? Y pasa y no ocurre nada. Entonces la gente se queda sorprendida, ¿verdad? Y dicen, la palabra de Dios son puras mentiras. Pero hermanos, la Biblia nos enseña que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, ¿por qué la gente se enfoca en poner una fecha específica si la misma palabra del Señor nos está diciendo que nadie sabe el día y la hora en que Cristo ha de levantar a su iglesia? Los versículos 37 al 39 revelan que se parecerán a los días de Noé. Pongan atención, por favor, mucho ojo, mucho oído, concéntrate en lo que dice la Escritura. Así como en los días de Noé, así estamos viviendo en estos tiempos. Génesis capítulo 6, versículo 11, dice acerca de los días de Noé: y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? No hay corrupción, no la tierra se ha corrompido a causa del pecado, no el lesbianismo se ha desatado de una forma tan brutal, hermanos, la violencia que ha provocado que el ser humano, como dice el Señor Jesús, dice, y en los últimos tiempos el amor sería algo que el ser humano no practicaría, sino mata, asesina, destruye. Y eso es lo que se hacía en los tiempos de Noé. Y así como en los tiempos de Noé, hermanos, que la maldad del hombre subió a la presencia de Dios y envió un juicio, así en este tiempo Dios está viendo la maldad del hombre y enviará sus juicios sobre la tierra. Pero antes, hermanos, dense cuenta que la vida de Noé es un tipo de la iglesia. Amén. Que así como Noé pudo librarse en el arca,
y pudo salvarse él y su familia, así la iglesia en este tiempo se tiene que subir al arca del evangelio para que, hermanos, seamos llevados antes de que Dios envíe sus juicios. ¿Se están entendiendo? Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, advierte de lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo. Porque como en los días del diluvio, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que da a entender la Biblia con respecto a cuando dice aquí se casaban y se daban en casamiento? ¿Qué es lo que ocurría en aquellos tiempos? La gente se casaba y se divorciaba, se volvían a casar y se volvían a divorciar, se volvían a casar y se volvían a divorciar. Por eso la Biblia dice, se casaban y se daban en casamiento. Dice, bebiendo y comiendo en sus holgazanerías, en sus borracheras, en sus orgías, en sus, manifestaciones depravadas. Y no cabe duda que la violencia se ha incrementado drásticamente, y no lo estamos viviendo. ¿Puedes tú salir a la calle con toda confianza como lo hacías hace 20, 30 años? Te tienes que ir cuidando las espaldas y mirando que no pase nada, porque algo te puede pasar. Te tienes que quitar las cosas que son de valor, ¿verdad? Porque corres riesgo de que alguien allá en la calle te asalte. En septiembre de 1998 se encontraron 19 cadáveres en una casa en Ensenada, Baja California. Aparentemente narcotraficantes masacraron a 11 adultos y 8 niños. En abril de 1999, 2 estudiantes armados entraron en su preparatoria cerca de Denver, Colorado, en los Estados Unidos, y mataron a 15 personas antes de suicidarse. ¿Qué es lo que estamos viendo constantemente en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias y universidades en los Estados Unidos? No constantemente vemos en las noticias que alguien entró y masacró a todos sus compañeros y a sus maestros. Y dice la palabra del Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Pero Jesús dijo, hermanos, cuando veáis la maldad que se ha multiplicado, aprended que vuestro Señor está cerca. ¿Qué significa esto? Que Cristo viene por su iglesia pronto. Esto que estamos mirando, e incluso, hermanos, vamos a ponerle aquí, vamos a taparle aquí tantito. Incluso las iglesias cristianas están viviendo un periodo de somnolencia, de muerte espiritual y de apostasía. Dice la Escritura, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y muchas iglesias se han salido de la doctrina del Evangelio para predicar doctrinas erradas que están torciendo a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a un estatus de libertinaje y de un estado de confort en el que no pasa nada. Se predica que Dios es amor y que como Dios es amor no te puede condenar. Que no, ya salvo, siempre salvo. Te puedes echar por ahí de vez en cuando una canita al aire, te puedes echar tus cervecitas, te puedes vivir una vida de libertades, una vida fluctuante, al fin que Dios es amor y Dios perdona. Cuando Cristo venga te irás con Él. Mentira. Dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. Dice la palabra del Señor
El reino de los cielos sufre violencia y solamente los que son valientes lo arrebatan. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué más evidencias de la Biblia quieres que yo te declare con respecto a las parábolas que Jesús contó, con respecto a las 10 vírgenes prudentes, las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 fatuas o imprudentes? Y eran parte de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que 5 estaban preparadas y las otras 5 estaban dentro de la iglesia, pero no formaban parte de la iglesia. Entonces, ¿salvo siempre salvo? Hermanos, tenemos que aprender a vivir en santidad, porque dice la Escritura, y sin santidad nadie verá al Señor. Tú, para poder, hermano, vivir una vida de consagración, tienes que vivir conforme a las Escrituras. Tienes que seguir a Cristo. A donde quiera que tú vayas, tienes que dar ejemplo de que tú eres un hombre de Dios, de que tú eres una mujer de Dios. No puedes venir aquí a la iglesia a darte golpes de pecho y allá afuera insultar y aflorar palabras soeces en tu boca. No puedes tú venir aquí y orar y derramar lágrimas, levantar manos y allá afuera insultar a cuanto se te pare enfrente. Tienes que vivir una vida, hermano, conforme a lo que la palabra de Dios nos declara. Aleluya. Ahora, les acabo de leer un poquito de lo que habla este libro. Yo se los recomiendo que lo compren y lo lean y lo vayan cotejando con las porciones bíblicas que nos hace mención. Ahora, quiero que pongan atención. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 18. Quiero que por favor me sigan con su vista mientras yo doy lectura a esta porción bíblica. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha... Escuchen, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, o sea, un ídolo, a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí quiero hacer un paréntesis. Satanás encarnará en un ser humano y querrá representar lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Siempre él tratará de imitar a Dios. Por eso la palabra del Señor lo declara como el anticristo, el hombre de pecado, el hombre de maldad, el hombre de iniquidad, el cual, la palabra anticristo significa que se opone a Cristo o va en contra de Cristo. Eso significa anticristo, porque la palabra del Señor nos dice que se opondrá a todo lo que tiene que ver con Dios. Ahora, continuemos leyendo, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, una estatua hecha para que todos la adoren. Satanás personificado, hermanos, en
El anticristo infundirá que esa estatua cobre vida. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Habrá gran persecución. Y hacía que a todos, aquí pongan atención, hacía que a todos, sin excepción de nadie, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. En la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento entienda el número de la bestia, pues es número de hombre, es un número humano, y su número es 666. Todos los artículos que hoy tú puedes comprar en un supermercado, incluso las mismas etiquetas de la ropa que tú traes, las etiquetas de los calcetines, los artículos de primera necesidad enlatados o empacados, tienen un código escondido. Incluso este mismo libro que yo les he recomendado tiene un código de barras y aparecen al principio unas tiritas alargadas que sobresalen de las otras, y ese es el primer número 6. El otro que aparece en medio es el otro número 6, y el otro que aparece en el otro extremo es el otro número 6. Todos los artículos tienen esa numeración en código. No aparecen esos números allí, pero están escondidos. Tú busca en cualquier etiqueta de código de barras, en un artículo, ya sea de comida, ropa o etiquetas con precios, y vas a encontrar esas rayitas que no tienen un número a un extremo, en medio y al final del otro extremo, y son los 3 números de la bestia en cualquier código de barras. No de balde, las páginas web en internet, para poder entrar a una página, lo primero que te piden es digitar www, y es un código escondido, el cual es World Wide Web. www://http:// y el nombre de la página. A donde quiera que tú busques o te introduzcas en una página, vas a encontrar siempre esa numeración en código. Esto no es un cuento, hermanos. Hace no mucho tiempo, cuando trabajaba en la tienda, una tienda departamental en Plaza Dorada, yo como jefe de departamento pude ver en algunos artículos, tanto de bebés como de niños, incluso de una manera tan abierta, esa numeración 666 en los artículos de los niños y en la ropa de bebés. El mundo se está preparando para recibir la marca. No de balde, por eso en diferentes partes del mundo y los líderes políticos mundiales están hablando del nuevo orden mundial. ¿Por qué me di a la tarea, hermanos, de hablar de este tema tan importante para la iglesia? Es para que tú, como cristiano, te afirmes más en las cosas de Dios, y si no eres cristiano, te entregues a Cristo ahora más que nunca, porque las vidas de los seres humanos
corren grande peligro si no nos entregamos a Cristo. ¿Quién es el único que nos puede salvar de esta situación terrible que viene sobre el mundo entero? Sino Jesucristo, hermanos. Él dijo: vendré otra vez y los llevaré para que estén conmigo, y les he preparado lugares para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Uno de los youtubers que están apoyando al presidente de la República, incluso lo estuvieron apoyando en su campaña política para que la gente se quitase el velo de los ojos y pudiesen millones de mexicanos votar por el presidente que hoy tenemos en nuestro gobierno, fueron estos jóvenes que se dieron a la tarea de decirle a la gente que dejaran de ver las noticias a través de la televisión y a través de los periódicos, a través de la radio, porque decían que este presidente era un peligro para México. Pero yo no sé cuántos cristianos alrededor del mundo, alrededor de México estuvieron orando para que este presidente llegase a la República o tomase el poder y fuese el presidente de la República Mexicana. Bueno, uno de estos youtubers dice: yo no soy fanático religioso, pero quiero pasarles este video porque se está conformando una nueva forma de comprar y vender, de tal manera que nos lleva a una porción bíblica y él mismo la lee y dice que muy pronto él, sin ser creyente, declara que pronto se implementará una marca para todo ser humano sobre la faz de la tierra. Y él mismo fue, yo vi ese video, a las conferencias mañaneras del presidente López Obrador y le plantea esa pregunta diciéndole: muchos de mis seguidores me piden que yo plantease esta pregunta con usted, señor presidente, porque es un riesgo para los mexicanos. Perderemos nuestra privacidad porque seremos espiados hasta más no poder. Tu privacidad será violada de tal forma que constantemente te estarán vigilando. Quiero que por favor pongan atención a este video y que nuestro hermano Paco después lo busque y lo agregue en la prédica para que ustedes se den cuenta de lo terrible que es esto, hermanos, y cómo la palabra de Dios que acabamos de leer dice: y hacía que a grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, y a poderosos y a no poderosos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiese comprar o vender si antes no tenía esa marca. Ese chip electrónico se utilizará después, se implementará después, para que todo ser humano sea totalmente controlado sobre la faz de la tierra. Quiero que por favor pongan atención a lo que nos declara este joven en esta porción de la palabra. Con los celulares, cuando tú compras un nuevo celular, lo primero que te pide son tus datos personales, y todo eso va a una base de datos en una computadora central. Toda esa información, posteriormente, cuando surja el hombre que la Biblia menciona como el anticristo, él dará la orden de que toda esa información de cada persona sobre la faz de la tierra sea llevada o sea transmitida a una computadora central, en la cual él tendrá el control total y absoluto de cada ser humano sobre la faz de la tierra. Muchos celulares cada vez son más avanzados, y entre ellos los iPhone de Apple, en el que te pide la huella de la mano y otros el iris del ojo,
Toda esa información ya la tiene una base de datos que posteriormente será transmitida a una computadora central, si es que no ya la tiene. Y dice la Biblia que todo aquel que no se ponga el sello de la bestia en la mano o en la frente será perseguido por el anticristo y no podrá comprar ni vender si no tiene el sello de la bestia en la mano derecha o en la frente. Aquí vamos a dejar esto. Posteriormente nuestro hermano Paco subirá el video completo de este youtuber en la misma prédica. Quiero que vean un video de la tienda Amazon Go en Estados Unidos, en la ciudad de Seattle, como el hermano Antonio Bolaines entra a la tienda y sin necesidad de pagar con dinero en efectivo, él saca un artículo, ya no hay cajeros en la puerta, está todo automatizado, escanea el artículo aunque lo lleva dentro de la bolsa del saco y inmediatamente le manda la información al celular a través del código QR y le dice cuánto le está cobrando del artículo. Todo será controlado. Ahora yo te hago una pregunta: ¿la Biblia es veraz o no es veraz? Esto fue declarado, hermanos, hace más de 2000 años por el profeta Daniel, y aproximadamente 2000 años antes por nuestro Señor Jesucristo y por el apóstol Juan, que escribió estas cosas del libro de Apocalipsis. Cualquiera que diga que la Biblia fue escrita por hombres es, hermanos, o con sabiduría humana, es un incauto, es un necio, porque la palabra de Dios dice, hermanos, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que no pasará ni una jota ni una tilde sin que antes esta profecía se cumpla con una exactitud impresionante. No lo estamos diciendo nosotros como iglesia cristiana, gente inconversa como este joven que dice que no es un fanático religioso y sin embargo está dando estas noticias, y lo están viendo millones de personas alrededor del mundo, no de México, sino del mundo, y se está dando a conocer lo que la Biblia declaró hace más de 2000 años y se está cumpliendo con una exactitud impresionante. Quiero que vean el siguiente video, por favor, hablando de la implementación de la marca de la bestia. Se está comenzando con los celulares y retirar el dinero en efectivo para posteriormente implementar el chip electrónico en cada persona. Qué impresionante y qué maravillosa es la Biblia, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Quieres tener las noticias más frescas y más actuales, incluso sin que antes salgan en las noticias? Por favor, te invito a que leas este libro. Señales en todas partes que anuncian, escuchen, señales en todas partes que anuncian incremento de la maldad, violencia nunca antes vista, una sociedad inmoral, depravación y libertad para ejercerla. ¿Cuántos países europeos, incluso en Canadá y Estados Unidos, se ha dado libertad para que hombre con hombre tengan una relación sentimental, una mujer con otra mujer? Incluso se han gestionado leyes para poder adoptar hijos.
Y esta es la depravación que se vivía en los tiempos de Noé antes del diluvio. Y Dios vio la maldad del hombre y le dijo a Noé: constrúyete un arca porque voy a destruir a esta humanidad. Y en estos tiempos, hermanos, así como Jesús dijo, así como en los días de Noé, así será en estos últimos tiempos. Y Daniel dice, hermanos, en el capítulo 10 y el capítulo 11 de Daniel dice: y la ciencia se aumentará. La tecnología, nunca nos pudimos imaginar que lo que simplemente veíamos como ciencia ficción en las películas se convertiría en una realidad. Y la ciencia superó la ficción. Esto nos lleva a, toda esta maldad nos lleva a un índice mayor de adolescentes embarazadas. Leía en las noticias que una mayor cantidad de adolescentes mexicanas, y sobre todo en la ciudad de Puebla, son las que mayormente salen embarazadas por embarazos no deseados. Antes, lo que más cuidaba a una joven era su virginidad. Y era una vergüenza que llegara al matrimonio ya no siendo virgen. Ahora es todo lo contrario. Si una jovencita no llega sin antes al matrimonio, sin antes haber experimentado su sexualidad, todo el mundo la abuchea, todo el mundo se burla de ella. ¿A dónde quedó la moral? ¿A dónde quedó la vergüenza? ¿A dónde quedaron los valores? ¿Qué es lo que enseñan los padres y lo que vemos en los medios noticiosos? Ten relaciones sexuales, pero cuídate. Ahí están los preservativos, ahí están los condones, incluso hasta de sabores. Y con la más alta tecnología para que tú puedas disfrutar. ¿Qué es lo que es? ¿A dónde está llevando todo esto? A que los jovencitos de 12, 13, 14 años practiquen la sexualidad sin responsabilidad. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia? Embarazos no deseados. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia los embarazos no deseados? Nacimiento de niños, de bebés, que después son tirados a la basura. Dios juzgará esa maldad. Dios traerá a juicio cada una de esas cosas. Y lo que haga el hombre y lo que haga la mujer en lo oculto, Dios lo sacará a la luz y juzgará a cada ser humano por esa maldad, hermanos. Esto trae como consecuencia mayor índice de abortos, violencia y odio satánico en contra de las mujeres, porque vemos constantemente y se multiplica más cada día la violencia, los feminicidios, niñas abusadas por sus propios padres y parientes más cercanos, niños adoptando actitudes homosexuales. En los países europeos y en los países sudamericanos, incluso aquí mismo en México, se han legislado leyes para que los niños, desde muy pequeños, puedan decidir si quieren ser hombre o mujer. Es que yo estoy en un cuerpo equivocado. Ese es el poder diabólico. Ese es el poder satánico que está imperando en este tiempo. Dice la Biblia, antes que Cristo venga, habría multiplicación de la maldad. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Estamos orando? ¿Nos estamos congregando? ¿O venimos cada vez allá que se nos pega la gana? Cada vez que tengo ganas, cada vez que me acuerdo, ¿verdad?
Tenemos, hermanos, que buscar a Dios ahora más que nunca. ¿Y qué podemos decir de las migraciones? ¿Qué es lo que está pasando aquí en México, hermanos? Estaban diciendo que este fin de semana entrarían 20,000 hondureños y de otras nacionalidades, centroamericanos y sudamericanos, que están invadiendo a México, y entre ellos viene mucha gente delincuente. Y no es que esté yo polarizando o induciendo al racismo, pero esto está trayendo más delincuencia a México, con los maras salvatrucha y muchos delincuentes, narcotraficantes, asesinos. Y en cierto aspecto le doy la razón al presidente norteamericano, porque nosotros, allá se quejan de nosotros, pero nosotros también nos estamos quejando de que centroamericanos y sudamericanos no están migrando, nos están invadiendo. Y vuelvo a repetir, esto, hermanos, no es racismo, es simplemente, hermanos, que tú te pongas a reflexionar que todo esto es un cumplimiento de la palabra de Dios. Migraciones masivas. Y esto no ha ocurrido nada más aquí en México, ocurrió en Europa. Hace apenas 2 años atrás, hace apenas 1 año, se escuchaban las noticias cómo miles y miles, millones de personas estaban migrando, saliendo de los países islámicos porque los están asesinando, huyendo de los asesinatos, de los Al-Qaeda, de los yihadistas. ¿Cuáles son las causas por las cuales emigran? Bueno, pues acabamos de mencionar una de ellas. Buscando un mejor nivel de vida. Pero entre ellos viene mucha gente asesina. Y por eso vemos, hermanos, que aquí en México hay muchos migrantes parados en las esquinas y la gente tiene que subir sus vidrios porque no saben si realmente están pidiendo una ayuda económica o están aprovechando el momento para asaltarte. Maldad multiplicada, como dice la Escritura. Por falta de trabajo, hambre, violencia, mayor delincuencia, gobiernos corruptos, enriquecidos a expensas del pueblo, magistrados aprobando leyes que protegen a las mafias, políticos corruptos e injustos con el pueblo. Maldad multiplicada, dice la Biblia. La naturaleza completamente alterada. ¿Cómo está la naturaleza en este tiempo, hermanos? Les voy a mencionar unas cuantas. Los terremotos a nivel mundial y movimientos de tierra constantes. Nunca se había visto tanto que la tierra estuviese temblando a cada momento. Avistamiento de meteoros o asteroides que amenazan con caer a la tierra. Cambios climáticos violentos, huracanes nivel 4 y nivel 5, aumento en la temperatura de la tierra, incendios masivos en todo el mundo. ¿No han visto las noticias últimamente cómo en diferentes partes, en Australia, Estados Unidos, México, Canadá, en diferentes partes del mundo la naturaleza, los bosques, las selvas se están incendiando? Dice la Biblia, señales en el cielo y en la tierra. El sol quemando la piel y provocando cáncer en la gente. Volcanes en erupción, devastando poblaciones enteras. El volcán de fuego apenas el año pasado en Guatemala. Tenemos un volcán que dicen que es uno de los más peligrosos
Y si tú crees que no nos va a alcanzar, estaba escuchando a una persona que viajó a, no sé, a una población, y dice que se sorprendió aquí en Puebla de unas rocas enormes, más grandes que el tamaño de una casa de 2 pisos. Y él preguntó que por qué estaban esas rocas ahí, y dice: hace miles de años, cuando el volcán Popocatépetl hizo erupción, arrojó a miles de kilómetros, a cientos de kilómetros, estas rocas y cayeron aquí. Muchos dicen: ay, no nos va a alcanzar, nada más nos va a caer una cenicita por ahí. Cuando hizo en principios de los 80s, yo estaba apenas recién salido de la secundaria, hizo erupción el volcán Chichonal. ¿Cuántos han oído hablar de ese volcán? O que le llaman el volcán Chichón. Yo viajé a Tabasco y todo Tabasco fue cubierto por la ceniza de ese volcán. Parece que ese volcán está en Chiapas, o si no me equivoco en algún otro. Bueno, el caso es que llegó hasta Tabasco y cubrió a todo el estado de Tabasco y otros estados de alrededor. Esta persona decía que el volcán Popocatépetl, haciendo erupción en toda su fuerza, en toda su potencia, alcanzaría aproximadamente unos 80 kilómetros de radio. 80 kilómetros, y nosotros estamos a 43 kilómetros del volcán. El avance de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo hemos visto que ha avanzado la ciencia, hermanos? Inventos y avances tecnológicos. Vamos a ver un poquito la Biblia para que ustedes conozcan que hace miles de años atrás, profetas de Dios hablaron que existirían los vehículos más rápidos inventados por el hombre en estos tiempos. Nahum, capítulo 2, versículo 4. Gloria a Dios. Recuerden que Nahum es el libro de los profetas menores, son libros pequeños de unos cuantos capítulos. Dice así, pónganme atención, si no lo encuentran no se preocupen, anoten la cita y después lo buscan en su casa. ¿Qué nos habla el profeta Nahum con respecto a la ciencia avanzada en este tiempo? Dice: los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. En aquel tiempo, cuando Nahum pudo contemplar esas escenas mostradas por Dios, él no podía decir un automóvil, pero sí da la referencia de carros que se precipitan a las plazas a través de las periferias, a gran velocidad, encendidas las luces, y dice como antorchas encendidas. Él no podía describir que esas luces, ¿verdad?, era luz que nosotros conocemos ahora, pero él decía como antorchas encendidas, dice su aspecto como relámpagos, avanzando a gran velocidad, dice correrán como relámpagos, desplazándose a las plazas comerciales. ¿Sorprendente? Hermanos, que la palabra de Dios nos dice que en un tiempo futuro existirían los vehículos más rápidos. Otra prueba más, incremento de la ciencia. Daniel capítulo 12, versículo 4.
Retrocedemos un poquito ahí y buscamos Daniel 12:4. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y este es el tiempo del fin, hermanos. No pienses tú que todavía tenemos muchos años por delante. Estamos viviendo los últimos tiempos difíciles y peligrosos, en el cual la iglesia debe estar preparada. Y aquí dice: y la ciencia se aumentará. ¿Y cómo se ha multiplicado la ciencia, hermanos? Miren, en ningún siglo hubo tanto avance de la ciencia como en el siglo XX. En el siglo XIX hacia atrás no hubo tanto incremento en la ciencia, pero en el siglo XX, hermanos, cómo surgieron las tecnologías. Y ahora en este siglo XXI estamos viendo que está dando pasos agigantados de una manera tremenda. Ahora, vayamos a Isaías capítulo 60, versículo 8. ¿De qué habla aquí el profeta Isaías cuando dice: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Si alguien quiere tergiversar diciendo que es algo que fue escrito así por mera casualidad, ¿por qué el profeta hace referencia diciendo: ¿quiénes son estos que vuelan? ¿Y dónde están las nubes? ¿Aquí en la tierra o allá en lo más alto? Como nubes. Dice: ¿quiénes son estos? Haciendo referencia a personas. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas, asomándose por sus ventanas? ¿Te parece casualidad esto? ¿O está hablando aquí el profeta Isaías 800 años antes de Cristo, 2800 años después? Él estaba contemplando que existirían aviones que se desplazarían a una gran velocidad por las nubes, con pasajeros, con gran cantidad de gente viajando y asomándose por las ventanas. Entre más ciencia y tecnología, mayor contaminación al planeta. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que ocurrió, hermanos, en el 2012 aproximadamente? ¿Cuándo fue que ocurrió el terremoto en Japón? Fue en el 2011 aproximadamente, que fue de más de 8 grados aproximadamente, y que dice que movió el eje de la Tierra, y geográficamente la isla de Japón se movió de su lugar. Y los científicos dicen que a causa de ese movimiento del eje de la Tierra, los días pasan más rápido. Y la Biblia dice, hermanos, y dice: en aquellos días los días se acortarán. O sea, estos días, ¿cómo pasan los días? ¿Cómo pasan las semanas? ¿Cómo pasan los meses? Acabamos de estar celebrando la Navidad apenas hace unos meses y ya estamos en el último día de marzo. ¿Cómo se van los días, hermanos? Yo recuerdo que cuando yo era un niño, para que pasara una semana, para que pasara un mes, no, falta un año, es mucho. Hermanos, ahora
casi. Miren, estaba platicando con mi esposa el otro día y le decía, acabamos de iniciar apenas en agosto el ciclo escolar y ya estamos por concluirlo en estos días para junio. Los días se están yendo. Y dice, y si los días, dice Jesús, y si los días no fuesen acortados, dice, nadie se salva. Miren, hermanos, los días están pasando muy rápido porque Jesús viene pronto. ¿Cuántos creen que Jesús viene? Por su iglesia. Ahora, a causa de la ciencia y la maldad, la arrogancia del hombre, ¿qué fue lo que provocó el terremoto en Japón con su termoeléctrica nuclear? No hubo fuga de ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama? Uranio. El uranio, y contaminó, hermanos, cientos de kilómetros. Y el mar, que se decía en las noticias que los peces estaban siendo contaminados y podría llegarnos con el tiempo a nosotros a través de ¿cómo se llama? Por el Océano Pacífico. Apocalipsis 11:18. ¿Qué hará Dios con los que contaminan y destruyen la tierra? Apocalipsis 11:18. Dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen a tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué está haciendo el hombre con su tecnología? ¿No la está destruyendo? ¿Qué hace el ser humano constantemente? No tira basura, el PET, el plástico. Miles de animales en el mar se están muriendo por miles y miles de toneladas de basura que el hombre tira en los mares. La vaquita marina se está extinguiendo. Lo acaban de decir en las noticias. Porque el hombre la está cazando y está a punto de desaparecer esa especie de sobre la faz de la tierra. Enfermedades y pestes terribles. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el 14 de mayo de 1948, cuando Israel es constituido nación o estado independiente, y de ese tiempo hasta la década de los 80s, Estados Unidos y Rusia se amenazaban con armas nucleares, la Guerra Fría. Y la Biblia dice, y habrá guerras y rumores de guerras. Hoy, nuevamente, Rusia, Estados Unidos se están amenazando con el problema que hay en Venezuela, en el que Vladimir Putin defiende a Nicolás Maduro y Donald Trump defiende a Juan Guaidó. Y hay pugnas. China ha metido sus narices y dice: yo estoy con Venezuela y Rusia. Si Estados Unidos mete sus narices y manda sus ejércitos a Venezuela,
para derrocar a Nicolás Maduro, nosotros entramos con nuestros ejércitos y ya tienen sus bases militares establecidas en diferentes islas y países. Guerras y rumores de guerras. ¿Qué más quieres? Para, hermano, decir, Señor, vienes pronto y ahora más que nunca. Todo esto está enfocado en que Cristo viene por su iglesia. Si se cumplieron todas las profecías escritas por los profetas en el Antiguo Testamento con respecto a nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo, después de haber resucitado y antes de ser llevado a la cruz, Él dijo, yo vendré otra vez, vendré por mi iglesia. Amén. Y si los profetas profetizaron de esto, ¿cuánto más el Señor Jesucristo, el profeta de profetas? Habrá de cumplir lo prometido a su pueblo, hermanos. Esto no es para que tú lo tomes a juego o a la deriva, o te entre por un oído y te salga por el otro. Si no eres salvo, este es el tiempo para que tú te entregues a Cristo Jesús. Porque si ahorita te estamos hablando de lo que todavía no pasa, con respecto a ese personaje que se va a levantar, y que, hermanos, los medios de comunicación están a la orden del día. Y a nivel mundial, cuando la iglesia sea llevada, será una noticia mundial. No habrá ni un solo rincón de la tierra en donde no se hable de este acontecimiento. La imagen que poníamos ahí de las noticias en las primeras planas de los periódicos más importantes del mundo, saldrá ahí que millones y millones de seres humanos han desaparecido. Inmediatamente emergerá o surgirá el hombre de pecado del cual habla la Biblia. No piensen ustedes que este personaje todavía no existe. Este personaje ya está. Solamente dice la Biblia que hay alguien que lo detiene. ¿Quién lo detiene? La iglesia. Porque está en oración. Porque está esperando ese acontecimiento, hermanos. Lo más tremendo es que los que partan con el Señor habrán librado para siempre la situación que se viene sobre este mundo. Los que se queden, será terrible. Yo quisiera que ustedes leyeran un poquito de historia de las cosas que han ocurrido en el pasado, para que ustedes puedan darse cuenta que lo que ha pasado en tiempos anteriores, hermanos, no es otra cosa más que la obra del enemigo ensañándose con la humanidad. Una de las cosas terribles que ocurrieron fue precisamente la época de la Inquisición, en la edad medieval. Cómo era perseguida la iglesia en la época del medievo. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, ¿creen ustedes que la cantidad de gente que murió en la Segunda Guerra Mundial, toda la gente que murió asesinada en la época medieval, en la Inquisición, será menor a la que habrá de morir en la época de la gran tribulación? Yo les invito a que lean el libro de Apocalipsis en el capítulo 7 en adelante, y dice ahí: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio.
todos aquellos que no se dejen poner el sello y que quieran perseverar para ser salvos, porque habrá una oportunidad, pero a través de un martirio, hermanos, serán decapitados. Y dice, y vi las almas, como Juan el apóstol pudo ver las almas de los millones de millones que estaban en la tierra, que fueron perseguidos por el anticristo y que no se dejaron poner el sello. Y dice, y vi las almas de los decapitados debajo del altar. Búsquenlo. Desde el versículo 9 dice, después de esto miré, Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Una multitud incontable de todas las naciones, escuchen, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Es una pregunta que hace. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Millones de muertos que fueron decapitados y que subieron a la presencia de Dios. Si ustedes siguen leyendo ahí, piden justicia. Si ustedes leen más adelante, dice, Señor, ¿hasta cuándo juzgarás nuestra sangre? Y él dirá, espérense un poquito de tiempo porque todavía faltan otros que vengan para acá. Es en el 6, 6:9, a ver, dice acá. Y cuando abrió el 5.º sello, vi al altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Ustedes ya están aquí tranquilos, descansen, ¿sí? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Habrá gran persecución. Yo hago una pregunta. ¿Quiénes no se dejarán poner el sello de la bestia? A ver, reflexionen la pregunta. ¿Quiénes no se dejarán poner el sello de la bestia? A ver, reflexionen lo que estoy preguntando, hermanos. Si tú levantas la mano, es porque estás predispuesto a quedarte a la gran tribulación. Porque los que suban no tendrán necesidad de esperar a que ese acontecimiento te toque, vivirlo en carne propia. Si tú subes con el Señor, no te preocupes de lo que esté pasando aquí en la tierra, ni la persecución, ni que te tengas que enfrentar a esa situación de no dejarte poner el sello de la bestia. Pero si te quedas, entonces sí tendrás que sufrir las consecuencias. Pero muchos, no queriendo ir, hermanos, a la tortura, porque antes de la decapitación habrá tortura. ¿Qué hacían en la Santa Inquisición? ¿No los torturaban vivos?
los instrumentos de tortura que el diablo utilizó en la Santa Inquisición en la época medieval, los va a retomar para atormentar y hacer sufrir a cada persona que no se deje poner el sello de la bestia. No dice aquí en Apocalipsis 13, versículos 16 en adelante, dice: y hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiese comprar o vender o hacer cualquier tipo de negociación si antes no tiene el sello. Para un cristiano que se quedó, será lo más terrible. Sufrirá hambre y persecución y tendrá que irse a vivir a las montañas. Esto no es un cuento lo que yo estoy diciendo, porque en la ciudad será perseguido y vigilado por sus propios vecinos. Dice: unos a otros se delatarán y unos a otros se entregarán, y hasta los mismos familiares te delatarán. Miren que por ahí me enteré que fulanito, fulanita antes eran cristianos, se quedaron y ellos son, ¿cómo se llama? Cristianos. Ellos tienen una Biblia. Cualquiera que se le encuentre una Biblia en su casa será un enemigo del Estado, del orden, del nuevo orden mundial. Inmediatamente será investigado, llevado a una cárcel y sometido a una serie de torturas si no se quiere dejar poner el sello. Y si anda libre por ahí, no podrá andar ni entrar a una tienda de comercio para comprarse una torta, un refresco, lo que sea, porque acabamos de ver que el que no entre con ese código en la mano, a través del chip, no podrá sustraer absolutamente nada, y habrá cámaras y sensores que estén detectando si tienen el chip o no. Cualquier persona que entre sin el chip en la mano o en la frente, inmediatamente será detectado por rayos infrarrojos, y inmediatamente acudirán a él, lo tomarán preso y lo llevarán a donde lo tienen que llevar. Y si no quiere él permitir que le adjudiquen el sello o el chip electrónico, inmediatamente o es decapitado o antes torturado. Muchos, no queriendo ser torturados, desistirán y se dejarán poner el sello de la bestia. Con esta parte que voy a leer aquí, vamos a dejarlo pendiente para continuar la próxima semana. Hace cerca de 2000 años, hermanos, Dios le reveló a Juan el apóstol. ¿Quién fue ese Juan del cual estamos hablando hoy? El más joven de los discípulos de Jesús, aquel que recostaba su cabeza en el regazo del Señor, el más joven. Cuando ya todos los apóstoles habían sido martirizados y asesinados por el Imperio Romano, Juan, exiliado en la isla de Patmos. ¿En dónde está esa isla? Para que ustedes tengan una referencia geográfica, porque siempre se menciona ese nombre en la Biblia. ¿En dónde está? Es una pequeña isla griega que conforma un archipiélago en el mar Mediterráneo. ¿Dónde está el mar Mediterráneo? ¿Dónde está Italia, la bota, ese tirón de tierra europeo que sale como en forma de una bota, ¿sí? En un extremo está un conglomerado de islas
que pertenecen a Grecia. Ahí se encuentra la isla de Patmos en el mar Mediterráneo. Encarcelado en esa isla, Dios le muestra a Juan cuál sería la forma como Satanás utilizaría la tecnología para marcar a sus seguidores. Y es lo que acabamos de ver aquí. Esto que nosotros estamos viendo ahorita es simplemente el inicio de las preparaciones que se están dando para que cuando sea necesario que surja el hombre de pecado, el hombre de maldad, dice la Biblia, y él venga a establecer una paz ficticia no sobre Europa, no sobre Estados Unidos, sino sobre todo el mundo, porque gobernará a todo el mundo. Él será el líder mundial, el cual utilizará las tecnologías para poder controlar a cada ser humano sobre la faz de la tierra. Todo esto Juan el apóstol de Jesús le fue revelado, lo contempló, lo miró. Dios lo trajo al futuro y le mostró todas esas cosas. Es inexplicablemente sorprendente, escuchen lo que estoy diciendo, cómo la Biblia, escrita por estos hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo, se anticipó con Daniel 2558 años antes, hablando de estas cosas que nosotros estamos mirando y estamos utilizando. Estos aparatos, hermanos, que yo estoy hablando aquí con este micrófono y no tiene ningún cable conectado a los baffles, pero esta señal es transmitida a través de esta antenita hacia ese receptor, transmite la señal y la amplifica en las bocinas o en los baffles. Existen los satélites que escanean el globo terrestre, y fue de esa forma como Estados Unidos pudo descubrir cómo Bin Laden, el terrorista más buscado en toda la faz de la tierra, pudo ser localizado por el ejército de los Estados Unidos, y en un comando secreto fueron y lo buscaron y lo asesinaron. Estaba escondido en las cuevas, en los subterráneos, en las montañas más apartadas en el Medio Oriente. Lo encontraron con los satélites. Planearon una estrategia militar, y unos cuantos soldados bien entrenados lo buscaron y lo asesinaron. ¿Crees tú que esta tecnología no la va a utilizar el líder mundial, que tendrá a su disposición a todos los ejércitos del mundo para buscar a cada persona sobre la faz de la tierra, y aunque se escondan debajo de ella, los encontrará? Esto lo dijo y lo predijo el profeta Daniel. La ciencia se aumentará, cuando dijo: escribe estas cosas y sella el libro, porque no es para tus tiempos, es para nosotros en este tiempo. Para escribir que en el futuro se levantaría un ser maligno, un hombre poseído por Satanás, el cual la Biblia lo describe e identifica como el anticristo. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia nos dice que este hombre va a surgir? Daniel capítulo 11, versículos 36 al 39. Ya estamos, hermanos, por concluir esta parte. El próximo domingo continuaremos.
Daniel capítulo 11, versículos 36 al 39. ¿Qué dice? Y el rey hará su voluntad. Pero aparece aquí rey con R minúscula, haciendo referencia a que no está hablando del rey de reyes y señor de señores. Dice, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. O sea, una arrogancia, una, ¿cómo se llama? Una soberbia en él, maligna, diabólica, y se engrandecerá sobre todo Dios, con D minúscula. O sea, todos los dioses que adoran las gentes aquí en la tierra, dirá, esos no son sus dioses, yo soy su Dios de ustedes. Les dirá, yo los creé. Y contra el Dios, aparece Dios con D mayúscula, el Dios el que nosotros predicamos, dice, de los dioses, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. ¿Por qué dice del Dios de sus padres y aparece Dios con D mayúscula? Porque dice la Biblia que este hombre tiene que venir de la descendencia de Israel. Tiene que ser un judío. Para que los judíos puedan creer en él, los judíos tienen que ver que sea descendiente de los judíos. Esto está tremendo, ¿sí? Todavía a los judíos les falta sufrir un poco más de lo que ya han sufrido. Por eso dice, del Dios de sus padres no hará caso. ¿Por qué? ¿Por qué del Dios de sus padres? Porque tendrá una línea de descendencia israelí. ¿Sí estamos de acuerdo? Ni del amor de las mujeres. Porque en este tiempo se ha implementado la libertad de género, en que tú como hombre puedes determinar, yo puedo, si quiero, ¿cómo se llama? Puedo enamorar de otro hombre, al fin que las leyes me respaldan. Porque todo esto se está preparando para ese tiempo, porque Satanás, o más bien el anticristo, hermanos, será un homosexual declarado. ¿Sí estamos entendiendo esto? Dice, ni del amor de las mujeres, ¿cómo se llama? Hará caso, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, se ensoberbecerá, se impondrá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Y aquí hace referencia nuevamente al Dios de los judíos. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Él repartirá la tierra y dirá, estos territorios son para estos, este imperio, estos para estos, y así sucesivamente. Él determinará quién asume un poder legislado y controlado por él y quién no. ¿Qué clase de personaje, hermanos? Terrible. En la cual la Biblia lo describe e identifica como el anticristo. Primera de Juan 2:18. ¿Qué dice? Hijitos, ya es el último tiempo, o sea, ya estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y no se han levantado muchos que han decir, yo soy el Cristo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24? Dice, si alguno os dijere aquí, dice, yo soy el Cristo, o si en el desierto o en un lugar secreto dijere, yo soy el Cristo, no vayáis ni creáis, dice, porque yo no estaré ahí. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. En la década de los 80 surgió un hombre llamado David Koresh, que se autonombró el Cristo. Lean la historia, por favor, búsquenlo en internet.
David Koresh se proclamó el Cristo e hizo, después de que lo descubrieron y lo querían apresar, un suicidio colectivo de miles de personas que tenía bajo su engaño. Primera de Juan 2:22. Ahí mismo, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién se encargará de negar que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿No el anticristo? Él dirá, Él no es, yo soy. Adórenme a mí, y todo aquel que no me adore, muera. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está, hermanos. Nada más es cuestión de que ocurran una serie de acontecimientos, entre ellos el arrebatamiento, para que Él se dé a conocer. Segunda de Juan 1:7. Ahí mismo nada más pasamos a segunda de Juan. En el capítulo 1, versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Todo aquel que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios es un anticristo. Surgen personajes que se dicen ser el Cristo, pero en la gran tribulación emergerá el que está encarnado por Satanás, ¿sí? O más bien, corrijo, este personaje será poseído por Satanás. Será poseído por Satanás para engañar a las naciones. Ya leímos en la porción de la Biblia donde dice, y engañará con señales prodigiosas. ¿Qué hará? Dice la Biblia que hará descender fuego del cielo con señales mentirosas. Es más, le infundirá aliento de vida a una estatua. ¿Ustedes conocen la brujería negra, el vudú, la santería? ¿Cómo un brujo puede hacer que un muñeco cobre vida y se mueva, pero por poder de un demonio o de muchos demonios? Bueno, esa estatua será poseída o se introducirán en él miles de demonios para que se pueda mover y todos los moradores de la tierra la adoren. Pablo lo describe en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 como el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado e hijo de perdición. Quiero que por favor, hermanos, después de haber escuchado esta primera parte del tema que estamos abordando, reflexiones, medites en la palabra y te pongas en una condición o en una situación en la que digas, Señor, ayúdame, porque lo que viene al mundo no es cualquier cosa. Lo que la humanidad está a punto de vivir no es cualquier cosa. Lo estamos viendo a través de los noticieros, de gente que incluso no es cristiana y que sin embargo están retomando partes de la Biblia para dar un mensaje a la humanidad de que algo terrible viene, y que tú todavía aquí
estés así como durmiéndote en tus laureles, pensando en el que dejaste la comida en la estufa, o pensando en tus problemas del trabajo, o pensar que será posible que esto acontezca, todavía dudando de lo que aquí se está diciendo, siendo que estamos viviendo el preámbulo de la gran tribulación. Con eso termino, hermanos. En diferentes partes del mundo ya está habiendo persecución de los cristianos. Y ustedes van a decir, bueno, esto ha venido ocurriendo desde tiempos inmemoriales. Sí, lo acabo de decir. Pero la Biblia dice que antes que estas cosas ocurran, cuando comience la gran tribulación, habría persecución de la iglesia, y muchos hermanos en otros países, incluso aquí en México, no nos vayamos muy lejos, en Chiapas, hermanos cristianos que están siendo desplazados, y esto no lo dicen en las noticias, que están siendo despojados de sus tierras, de sus propiedades, por el simple hecho de ser cristianos. Si tú tienes una Biblia en tu casa, aprovecha el tiempo para leerla, porque llegará el tiempo en que si te quedas, te hurgarán tu casa, entrarán sin permiso y buscarán las Biblias que tengas, y por orden del anticristo serán echadas en una hoguera para quemarlas. Y tú desearás leer la Biblia y no habrá una sola Biblia para leer. Serán tan escasas las Biblias en la gran tribulación que muchos, incluso pedacitos de Biblia que logren guardar, estarán alimentándose con esa palabra. Y ahorita que la tienes completa no la lees. Que el Espíritu Santo nos haga reflexionar y entender que este tema que estamos abordando hoy no es para menos. No sabemos si sea el último mensaje que se dé antes que el Señor venga por su iglesia. Pero el tiempo está cumplido ya, hermanos, y no sabemos si en esta noche el Señor venga, o por la madrugada, o dentro de una semana, dentro de un mes. La Biblia dice, nadie sabe ni el día ni la hora.